Hola, hola a todos, bienvenidos a Sabios el Podcast. Tu podcast de sabiduría. Es una alegría poder compartir con ustedes en este día, en este episodio, donde pues estamos juntándonos con sabios para ser más sabios. De verdad que qué bien que estés conectado con este espacio de sabiduría. Hoy me siento pues muy honrado de tener con nosotros y para ustedes a dos personas de una gran sabiduría, de una sabiduría comprobada. Ellos son el apóstol Alberto Parra y el apóstol Ignacio Yaramendi, pastores presidentes de ministerios cristianos en la ciudad capital de Venezuela y personas que han estado viajando por todo el país y fuera de él, llevando principios de sabiduría y un tema del cual vamos a hablar hoy, que es un tema muy, muy importante. Así que contentos de estar y vamos a iniciar este podcast de la sabiduría. Gracias, gracias de nuevo por estar con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es un tema que va orientado a la reforma. ¿Qué es la reforma? ¿Por qué hablamos de reforma? ¿Cuándo es necesaria una reforma? Y para ello, ¿quién mejor que dos embajadores de una reforma poderosa que Dios está trayendo en este tiempo? No solamente a la iglesia, y quiero que sepan esto es para toda la sociedad. Creo que necesitamos revisar fundamentos de lo que estamos haciendo, así que bienvenidos el apóstol Alberto Parra y el apóstol Ignacio Yaramendi, sus primeras palabras para todos. Agradecido de Dios y de esta oportunidad hermosa que nos permite compartir, por supuesto, de esas gracias y depósitos que el Dios del cielo y estos años de vida nos han permitido retener y que deseamos que sea de gran provecho para todos ustedes. Buenísimo, buenísimo. Gracias por esas palabras, apóstol Parra, apóstol Ignacio, de sus palabras. Sí, gracias por la invitación y a todos los que están conectados con este producto. No se despegue porque creo que vamos a tener un tiempo muy interesante. Gracias, gracias por esas palabras, apóstol Ignacio. Y bueno, un gusto tenerlos. Para mí de realmente es un privilegio y una honra tener a dos sabios en Sabios el Podcast. Y precisamente desde el principio y el propósito de este podcast, que es llenarnos de sabiduría, de poder disertar sobre puntos que son importantes para nuestra vida y para nuestro quehacer en ella. Creo que hay algo con lo cual quiero comenzar a la conversación de este día, es algo que yo he identificado, ¿no? Como perseguidor de la sabiduría, como alguien apasionado por la sabiduría. Algo que he identificado es que nosotros estamos en un tiempo que yo defino particularmente como la era del conocimiento y de la información. Pero no hay sabiduría, hay conocimiento, hay información, sin embargo no hay sabiduría. Creo que uno de los problemas de nuestra generación es precisamente un problema de sabiduría. ¿Ok? Ahora bien, dentro de todo esto a lo cual nos estamos enfrentando, mucho conocimiento, mucha información, sin la sabiduría que nos permita de alguna forma hacer las distinciones propias para que esto nos facilite la vida, ¿no? Creo que una de las cosas que hace la sabiduría es que ya sea con mucho o con poco conocimiento nos facilita la vida, ¿ok? Y la información muchas veces lo que hace es que nos complica la vida. A veces tenemos cosas y sabemos cosas con las cuales no podemos vivir. Y creo que en ese punto, en ese tópico, cabe mucho algo que el apóstol Ignacio y el apóstol Alberto han estado trayendo. Y digo han estado trayendo porque han venido, es la segunda ocasión que están en la ciudad y han estado en otras ciudades de Venezuela y fuera de ella, llevando un tema que podría caber en medio de esto que nos está pasando, que es el tema de la reforma. ¿Por qué creo que cabe? Porque si tenemos un problema de sabiduría donde hay principios que están establecidos, donde hay personas que ciertamente buscan el conocimiento, pero quizás lo buscan de la manera equivocada, probablemente están caminando por el camino que no deberían transitar en la búsqueda de vivir mejor, de poder lograr algunas cosas, y es probable que necesitan una reforma en el modo de pensamiento. Creo que
el tema del conocimiento es que no es lo que sabemos, sino cómo sabemos lo que sabemos, es decir, cuál es el camino que recorrimos para saber esto, porque ese camino nos va a dar como resultado o va a definir qué es lo que sabemos. Si sabemos acerca del amor, cómo aprendimos del amor, porque eso quizás nos va a decir o le va a decir al mundo qué tipo de amor es el que yo digo que conozco actualmente. Entonces, en ese tópico, apóstoles, ¿qué nos dicen de la reforma? Primeramente, creo que sería bueno comenzar definiendo qué es una reforma y a partir de allí que esto sirva como plataforma de despegue y no sé quién de los dos le gustaría iniciar esta disertación. Bueno, reforma, como la palabra lo dice, es volver a la forma. Y siempre el arquitecto del universo, que es Dios, trajo un diseño original y una forma para que los seres humanos puedan tener su máxima expresión, su máximo potencial, su máximo desarrollo, la máxima plenitud, la máxima felicidad. Y en el desarrollo social distorsionado, el desarrollo a todo nivel distorsionado, esta forma se fue perdiendo. Y se fue perdiendo a tal punto que la plenitud para la cual el hombre fue creado se fue perdiendo también. Y al perderse entre la infelicidad, entre la disfunción, entre la inestabilidad, entre la pobreza, la tristeza, entre la miseria mental, espiritual y a todo nivel, y es la decadencia de los pueblos. Por eso cuando hablamos de reforma, estamos hablando de volver a la forma, de volver al diseño original, de volver a los fundamentos por los cuales el universo fue creado. Dios, como el gran arquitecto, creó al hombre con una forma, con un diseño. Por ejemplo, le dio un espíritu, un alma y un cuerpo para que el hombre manifieste toda su creación. Y en el orden de esa tricotomía está la plenitud del hombre. Cuando ese orden se distorsiona, entonces el hombre entra en caos total. Las familias entran en caos. Y es necesario reorganizar de acuerdo a la forma original. Interesante y poderosa esta reflexión, apóstol Ignacio. No sé si el apóstol Parra tiene algo que adicionar, que anexar al comentario. Este, Cuando vemos a través de la escritura como un instrumento de evaluación, vemos que nos habla justamente de un deterioro que ha habido en el contexto de la sociedad, de la familia, del carácter, por supuesto, de alguna manera la personalidad, de los diseños. ¿Okay? Eh, Dios, como constructor del universo y como creador de todo ser, nos dio un manual operativo, algo, un manual de instrucciones para de alguna manera direccionar nuestra vida, garantizando nuestra libertad y el éxito, ¿no? Nunca para suprimirnos, sino para garantizar toda nuestra libertad. En el Edén, el Señor le dice, de todo árbol podéis comer, siempre y cuando no comas del árbol del bien y mal, porque ese día morirás. Entonces el árbol no me estaba suprimiendo, me estaba privando mi libertad, sino al contrario, una señal de libertad. Puedes hacerle todo siempre y cuando, por supuesto, respete las reglas de juego establecidas. Obviamente, al quebrantar esas reglas, viene a traer un deterioro generacional, genético. Hay una descomposición generacional y hay un deterioro dentro de lo que es esa imagen inicial del hombre. Y que, por supuesto, estamos entonces, al perderse esa genética, y hay una regeneración. Estamos hablando de una regeneración, es volver realmente a hábitos, formas y estilos de vida que se perdieron cuando nos separamos realmente de nuestro creador. Dentro de eso está lo que se llama, lo que es la restauración. Entonces estamos hablando también de restaurar, y restaurar es un procedimiento que uno aplica a un mueble o algo a alguien que es para volver a su estado original. Entonces, sin lugar a dudas que estamos volviendo a un estado original, pero tenemos la tendencia de meternos en estructura. Entonces la palabra reforma o la palabra viene de forma, ¿no? Forma es una estructura que gobierna, un molde que todo lo que se hace en ese molde va a salir igual. Y Romanos 12 dice, no os conforméis, o sea, no te metas en la forma, dice, no conforméis a este mundo, decía,
no te metas en este diseño, en este formato, en esta estructura. Entonces, la palabra reforma tiene que ver con romper con estructuras, romper con formatos, romper con modelos, para entrar dentro de un diseño original y ser restaurado bajo ese alineamiento, que así como el albañil, ¿verdad? Necesita una plomada para ver las paredes, garantizar que esté derecha, pues hay un instrumento que son las escrituras, que es como la plomada para enderezar lo torcido y mejorar lo imperfecto. Y al empezar ese proceso, se está llevando a cabo una reforma. Genial, muy, muy poderoso esta reflexión del apóstol Alberto Parra. Y rescato dos cosas importantísimas. Lo primero es que, pues a menudo, nosotros tendemos a creer de que cuando hablamos de reforma, hablamos de que lo vamos a cambiar todo, ¿no? Y, y me gusta la aclaratoria, porque me parece muy propia, porque en cualquier espacio, sobre todo en la iglesia cristiana, ha sufrido, y voy a decir ha sufrido porque ha experimentado, no significa que hayan sido procesos dolorosos, sino que ha experimentado reformas. Sin embargo, históricamente, cuando probablemente lo preguntásemos en la calle, muchas personas van a entender la reforma como que vamos a cambiar todo, incluyendo la esencia, como que vamos a hacer algo nuevo, ¿ok? Y entender de que la reforma es volver a una forma que se perdió, ¿ok? Que no es al fondo, sino a la forma, es decir, a cómo estamos viendo y haciendo, respetando probablemente el principio, pero quizás la práctica que represente ese principio es lo que se ha perdido y creo que allí es donde tenemos que ir, ¿no? La reforma es recuperar una manera de hacer las cosas, una manera de vivir que probablemente se ha perdido. Y hay otro principio que podría ser importante reformar, y es el segundo punto al cual quiero ir. Porque nosotros vivimos de una forma u otra, y aquí no quiero hablar de una religión específica, definiendo algunas creencias desde el espectro de una religión, donde se ha utilizado un término filosófico que hoy en día también parece teológico, que es el determinismo. En este determinismo parece desaparecer el libre albedrío. El apóstol Alberto Parra hacía referencia en una conferencia donde hablaba de autogobierno en lugar de libre albedrío, ¿no? Eh, También lo podemos llamar dominio propio, dominio de sí mismo, según la disciplina desde la cual lo veamos. Y ese determinismo pareciera desaparecer este poder, pareciera desaparecer este regalo que Dios nos ha dado, que es el poder y la voluntad de decidir. ¿Por qué creo que lo desaparece? Porque el determinismo nos dice que todo está escrito y todo está determinado y que no importa lo que yo haga o deje de hacer, yo voy a tener el resultado que ha sido escrito para mí. Por ahí lo llaman karma, lo llaman maktub, es una palabra de origen árabe que significa está escrito. Y desde ese determinismo pareciera que cuando yo recibo una palabra profética desde el punto de vista cristiano, o recibo un anuncio, una premonición desde otros espacios espirituales, pareciera que ya no puedo hacer nada, sino que eso va a ser así. Y hemos, creo que desde esta plataforma de pensamiento, renunciado al poder de decidir, y decidir para bien y decidir para mal. Ahora, necesita esto una reforma, necesita este pensamiento ser reformado. Necesitamos volver a un principio de libre albedrío, de autogobierno, como refería el apóstol Parra en la conferencia que mencioné. O sea, ¿cómo cabe la reforma, el pensamiento de reforma, si es que cabe, ¿ok? En esta idea del determinismo. Como si fuera una predestinación de la cual no podemos escapar, la que Ajá, tú quieres hablar. exactamente. Eh, Cuando hablamos de reforma, que es volver a la forma, volver al diseño original, tenemos que entender que hay un fundamento que ya ha sido hecho, hay un piso que ya fue echado y sobre ese piso tenemos que construir nuestra vida. Cuando el hombre se encuentra con ese piso que ya ha sido echado y construye sobre él, le va a ir bien. Cuando el hombre no encuentra ese piso y construye, tarde o temprano va a venir el viento y le va a derribar lo que haya construido. Vemos en la historia, vemos cómo en el año 400 al año 1500 hubieron 1100 años de oscurantismo. La historia lo denominó oscurantismo. ¿Cuál fue la característica de estos 1100 años?
No hubo adelantos tecnológicos, no hubo adelanto en la medicina, no hubo adelanto en las comunicaciones, no hubo adelanto en los derechos humanos, no hubo adelanto en nada, absolutamente en nada. El mundo se paralizó, por eso se llamó oscurantismo. ¿Cuál fue la característica de este oscurantismo? Que el mundo obvió la palabra de Dios. Y la palabra de Dios solamente era, era asequible a algún pequeño persona, séquito, número de personas, y no a la población en general. Cuando la palabra de Dios en 1500 se puso a la apertura, se abrió, se tradujo al idioma coloquial y la gente tuvo acceso, a partir de ese momento comenzó la etapa mundial que se llamó el Renacimiento. Entonces vemos cómo la reforma que volvió al mundo a la forma original, la gente tuvo acceso, surgieron artistas cuyas obras son tan millonarias que ya no tienen precio. Ellas están en los grandes museos, invalorables, como Rembrandt, como de Philip Otorrut, como Alberto Durero, músicos como Juan Sebastián Bach, que decía que había una música celestial que generaba algo que ninguna música generaba. Y el mundo a partir de ahí empezó a adelantar tecnológicamente en todas las áreas, bueno, siendo la primera imprenta, la imprenta de Gutenberg, del primer libro impreso en una imprenta fue una Biblia. Y cuando vemos históricamente la historia de la humanidad, vemos una gran prueba de lo que es andar fuera de la forma original y volver a la forma. Ahora, todos nosotros, como seres humanos, necesitamos una reforma interna. Como sociedad, necesitamos una reforma. Como matrimonio, necesitamos una reforma. Como individuo, como país, necesitamos una reforma. Y esto es volver a la forma, al fundamento que ya ha sido hecho. Y esto es muy indistinto de la religión. Esto no tiene nada que ver con religión o con creencias, tiene que ver con fundamentos eternos que fueron echados ya por el gran constructor del universo que se llama Dios. Entonces, vemos ejemplos, no es una predestinación, no es que todo va a suceder, haga lo que hagas, sino que el Señor Dios puso el piso, puso la forma, puso el diseño, y el hombre decide construir en él o construir fuera de él, y ahí va a ser el resultado de su vida. Sabes que en un edificio, una edificación, pueden haber muchos albañiles, pero un solo arquitecto. Porque entonces, si cada albañil hace lo que le parece, eso va a ser un desastre. Quiere decir que a pesar de que sean albañiles, necesitarán un diseño que es el que cuida el arquitecto. El arquitecto. Entonces, obviamente, hay muchas personas que están tratando de cambiar, de modificar una serie de cosas, pero no lo están haciendo de acuerdo al diseño del arquitecto. Están construyendo sus propias estructuras, sus propios ranchos, por decirlo así, porque no están utilizando ni el arquitecto divino ni el instrumento que Dios estableció para que la pared camine derecha. Cuando estamos hablando de esto también, muchos estamos buscando de innovar, qué puede ser nuevo para mejorar las cosas. Y también hay que detenernos a pensar qué es lo que hemos dejado de hacer, qué es lo que funcionó y ahora no funciona, qué es lo que hacíamos que no estamos haciendo ahora. Y nos vamos a dar cuenta que por supuesto que perdimos el norte, que perdimos la ruta a seguir, que tenemos nuevamente que volver a retomar ese sendero y caminar bajo los principios establecidos por Dios para enderezar lo que está torcido y mejorar las imperfecciones. La palabra de Dios dice en un proverbio, dice, la sabiduría edificó la casa y labró sus 7 columnas. 7 columnas son fundamentos, son la forma original. Tú necesitas una reforma en tu vida, busca cuál es el fundamento de tu vida para que puedas edificar. Tú necesitas una reforma en tu matrimonio, necesitas una reforma en tus finanzas, en tu negocio, necesitas una reforma en la sociedad, en tu círculo social. Y te invitamos a que esto, ¿verdad?, pueda ser considerado por ti y puedas llegar a edificar los fundamentos que te van a llevar a tu plenitud y a la máxima y la mejor versión de ti mismo. Muy, muy interesante, poderoso, realmente revelador, ¿no? Ahora bien, con respecto a la reforma, si hablamos que la reforma es volver a la forma, pues me surge la pregunta, ¿esa forma a la cual vamos a volver es una forma que vimos como humanidad, ¿no?
Hablamos del diseño, hablamos de que hay un arquitecto que hizo un diseño y que todos deberíamos funcionar de acuerdo a ese diseño para funcionar mejor, ¿ok? Desde nuestra decisión. Es decir, cada albañil puede o no hacer lo que le corresponde, ¿no? Según el diseño. Por supuesto, si lo hace mal, va a quedar su trabajo mal o va a ser sacado del trabajo. Pero ese diseño, ¿no? Forma parte de esa reforma, valga la redundancia. Cuando reformamos, vamos a un principio que vimos como humanidad o es un plan, una forma que apenas inició, perdimos, ¿no? Cuando hablamos de volver a la forma, vamos a volver a una forma que conocimos o que estamos por conocer o que debimos conocer, ¿no? Imagínense que vamos a iniciar un proyecto y vamos a sentar las bases del proyecto. ¿Ok? Y ese proyecto, por supuesto, es un diseño, tiene una forma, pero apenas se comienza el proyecto nos encontramos con que hubo un fallo catastrófico que impide que el proyecto continúe apenas iniciado. Fue eso lo que nos pasó como humanidad. Apenas comenzó el proyecto, se dañó el proyecto, nunca lo pudimos ver o podríamos decir que hubo un tiempo donde como humanidad, siendo la humanidad millones de personas, pocas personas, un pequeño grupo de personas, ya vio ese diseño y perdió de vista ese diseño. ¿A cuál diseño, a cuál forma nos va a llevar esta reforma? ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Algo que se dejó de hacer. Por ejemplo, el diseño de la familia. El hombre como cabeza y autoridad de la casa. La mujer como idónea. Los roles se han cambiado. La mujer está ocupando unos roles que ya no son los de ella. Pero el hombre a su vez está reflejando lo que es el machismo, la mujer es el matriarcalismo. Y obviamente los hijos crecen bajo un ambiente sin la ausencia de una figura de autoridad o simplemente con los roles transgiversados y eso genera conductas desordenadas y falta de identidad incluso en la parte sexual. Cuando volvemos al diseño original de la familia establecida por Dios, el hombre como cabeza, la esposa realmente como mujer idónea, estamos restaurando un diseño establecido por Dios en la familia. Al hacerlo, estamos también restaurando una generación. Entonces, sí hay que volver a tomar lo que se dejó por los diseños de familia, la forma como se crean los hijos, la forma como se corrigen los hijos, la relación conyugal, familiar. Al volver a ese diseño, estamos restaurando generaciones. Entonces, sí es volver a algo que se dejó. Es volver cada quien moviéndose a su propia despensa, haciendo su propio criterio, pero sin seguir realmente unos principios de vida, un referente en su camino que le guarde de caer en cosas que no son. Para la experiencia humana, pregunta muy interesante, porque estás preguntando si se va a hacer o ya se hizo. Y ciertamente hay cosas que se hay que volverlas a hacer, pero vemos que la palabra de Dios establece la forma correcta. En el desarrollo de la humanidad, en las diferentes épocas, las diferentes culturas, los diferentes ambientes del mundo, las sociedades que en las áreas lo han hecho según la forma, han visto la plenitud. En las áreas que no lo han hecho, no han visto la plenitud. Y eso ha sido la humanidad como un ensayo y error. Pero una y otra vez, la ciencia, una y otra vez la historia, nos da la razón de que cuando se apega a la forma original, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Está diciendo, nadie puede tener la forma perfecta sino a través de mí. Por eso yo soy el camino. Cuando la gente ve a Jesús, Jesús es el modelo perfecto de la forma perfecta. Y la manera como Jesús vino a ser, nos mostró la forma original. Por eso dice que ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que yo no hago, lo hago porque tú me cuentas. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y aquí tenemos una profundidad, tenemos un mar poderosísimo de entendimiento, porque vemos que Dios, a través de su Hijo, estableció la forma original para todos. Y cuando nosotros, a través de su Hijo y de su palabra, encontramos la forma, las sociedades que van cumpliendo, en la medida que lo cumplen, el plan se cumple. En la medida que no lo cumplen, el plan no se cumple. O sea que eso es de acuerdo a la sensibilidad que tengamos para guardar y entender la forma original. O sea que la forma sí la vimos, ¿no? Y la vimos en Cristo, ese modelo que perdimos y ese modelo que tenemos que seguir
que tenemos que reconstruir, lo vimos, pero lo vimos en Cristo, ¿no? Es eso. Y en nombre de Dios y en personas en la historia que han decidido guardar la forma, también en ellos se ha visto una y otra vez. Ok, entonces no podríamos llamarlo volver al principio, sino volver a los principios. No significa que vamos a ir al inicio, y esto es importante aclararlo. Una cosa es volver al inicio y otra cosa es volver a los principios o al principio, si es un solo principio. Y confundimos estas cosas, no hacemos esta distinción. La sabiduría, una de las cosas que yo creo que la sabiduría es la capacidad o la habilidad de hacer distinciones, ¿no? Entonces es importante, la reforma no es volver al inicio, es volver a los principios. Ahora bien, hay algo importante que me surge a mí y esto quiero traerlo como manera de ir dando la última curva, la curva final de la conversación del podcast de hoy de Sabios. La reforma, para quienes no tienen un soporte, un background de conocimiento bíblico, de conocimiento teológico, porque ciertamente todo esto ha sido dirigido, digamos, por su origen, ¿no? Que es volver a una forma que es Cristo, es un diseño divino, es un diseño que es revelado en lo espiritual. Para quienes no tienen este background de conocimiento bíblico, y digo de conocimiento bíblico porque hay cosas que se necesitan conocer desde la Biblia. Que eso es cuando hablamos de que la forma original, de que la forma a la cual, o el modelo de forma que tuvimos es Jesús, es quizás más fácil entenderlo o saber por lo menos de quién se está hablando porque la mayoría de las personas conocen a Cristo. Probablemente no conocen quién fue Cristo, pero conocen a Cristo, conocen quién fue Cristo en el sentido de que vivimos en el año 2022 después de Cristo, de que Él dividió la historia de la humanidad, de que es el ejemplo más grande de liderazgo, de que murió en la cruz por nosotros, por los pecados del hombre. Pero para quienes no tienen un bagaje en la Biblia, en la lectura de la Biblia, ¿cómo pueden entender, ¿no? En palabras más aterrizadas lo que es la reforma y por qué necesito yo la reforma. Cuando yo pienso en mi familia, ¿qué me hace pensar que aunque no tenga una conexión religiosa con alguna iglesia de algún tipo o algún gremio religioso de algún tipo, cómo puedo reconocer en mí la necesidad de que necesito una reforma a un modelo que probablemente yo desconozco? ¿Cómo puedo reconocer que no tengo los resultados que tengo en mi familia, en mi trabajo, en mi vida, porque no estoy viviendo una reforma como sociedad, como mundo? Para mí el mundo, cuando yo me refiero a mundo, me refiero al sistema y no al planeta, me refiero al sistema que opera, que de alguna manera gobierna en la mayoría de los espacios. Como mundo, como sociedad, ¿cómo podemos saber que necesito una reforma? Hay un concepto que está en el diccionario pequeño Larose, dice que humildad es la capacidad que una persona tiene de admitir sus errores. Así como la persona va al médico, lo evalúa justamente para ver cuál es su diagnóstico, darle el tratamiento adecuado, debemos empezar por admitir que no está bien en mi vida. Algo está mal. ¿Por qué no funciona esto? ¿Cómo es mi relación familiar, mi relación conyugal? ¿Qué sucede? Y entender que hay algo que no está bien y está generando malas decisiones, malos resultados, buenas decisiones, buenos resultados. Entonces sí, debo empezar por ser honesto conmigo mismo y aceptar realmente que hay una serie de cosas que no están bien. Voy a partir de cambios en la misma medida que con humildad acepto a dónde lo necesito y cuáles son las deficiencias que estoy teniendo a través de ellas. Si tú necesitas hidratarte como persona porque estás deshidratado, y yo sé que aunque tú no creas en el agua, la única manera de hidratarte es el agua, tengo que decirte, tienes que entender que debes tomar agua para poder hidratar tu cuerpo. Asimismo, dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Pero Dios está muy por arriba de las religiones de los hombres. Las religiones de los hombres son aproximaciones a Dios. Dios es real y su palabra también es real y está comprobada científicamente y de todas las formas que la palabra de Dios es veraz, es verdadera. Por eso la invitación es que cuando voy a hacer una reforma tengo que atreverme a hacer cosas que antes no hacía, a buscar cosas que antes no buscaba, a leer lo que antes no leía y a dar una oportunidad, que si es el agua lo que te va a hidratar, entonces no rehuses tomar agua. Si es Dios y su palabra
la que te va a hacer a la forma original del universo, para que puedas construir la mejor versión de ti. Entonces, toma esa agua, que es Jesús, para que entonces puedas hidratar tu cuerpo espiritual y tu vida. Me gusta, y me gusta porque nos ayuda a entender algo, ¿no? Probablemente algunos de quienes nos escuchan han tenido algún problema con algún artefacto, ¿no? Una computadora, una licuadora, y hay problemas que nosotros podemos solucionar, ¿no? Por un conocimiento básico, superficial de algo. Pero hay otros problemas que para solucionarlos necesitamos volver al fabricante, necesitamos ir al fabricante, necesitamos llevar esto al fabricante. Y si queremos conocer la forma original, lo cual necesitamos volver, pues tenemos un manual, que es la Biblia, que es el manual del fabricante. A mí me gusta mucho y respeto mucho la Biblia, no solamente porque creo en Dios, soy cristiano, eh, y soy bibliocéntrico, es porque algo que después de leer muchos libros he entendido de que en la Biblia puedo encontrar respuestas para todas las cosas. Hasta hoy no he encontrado una respuesta que escape de la Biblia. Y eso, la reforma nos dice, vuelve al fabricante, porque hay cosas en este punto que no puedes resolver por ti mismo. Creo que la reforma es necesaria cuando los cuando el punto al cual llegaste no lo puedes resolver tú, sino lo necesita resolver el fabricante. Hay un pensamiento que no está en la Biblia, se le atribuye a Albert Einstein, que dice, los problemas que hemos causado con este nivel de pensamiento no podemos resolverlo con el mismo nivel de pensamiento. Entonces, los problemas que hemos causado nosotros no podemos resolverlos nosotros. Necesitamos al fabricante y su manual de instrucción para poder hacernos cargo de estos problemas. Su mensaje final, ya un mensaje final de cada uno de ustedes, apóstoles, apóstol Parra, apóstol Ignacio, que nos quieran dejar y que le quieran dejar a los sabios que escuchan este podcast, sabios, el podcast, por favor, sería una honra escucharlos. Bueno, hay un texto bíblico que dice que hechura nueva sois en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Él preparó de antemano. Hay que entender que Dios tiene un plan con tu vida, hay un propósito de vida. Tal vez han habido circunstancias que están desenfocadas, han generado de conductas, comportamientos, reacciones, actitudes, que de alguna forma u otra empiezas a flagelarte y sufrir las consecuencias de la misma. Sin embargo, volviendo a lo dicho anteriormente, los cambios empiezan por ser humilde, que es admitir y primeramente reconocer que has vivido independiente de Dios, a tu propia expensas, que necesitas entregarle la gerencia y la administración de tu vida al Dios Todopoderoso, que debe dejar que Él obre y opere en tu vida. No venimos a Él porque estamos bien, venimos destrozados, deshechos, como un rompecabezas para que se arme y realmente se pueda ver la imagen de lo que es. Entonces sí necesitas de alguna manera tomarte de la mano, primero con nuestro Dios, Señor y Rey, y por supuesto ir al manual de operaciones y dejarnos ayudar. Hoy por hoy hay una iglesia que ha cambiado su estructura, su forma de ver, y está mucho más enfocada en la realización de tu persona, realización de la familia, realización de tu como empresario, de tu propósito, que realmente puedas disfrutar de la vida en la unidad conyugal y en todos los recursos que Dios te pueda dar. Por tanto, vale la pena que pongamos nuestra confianza en el Dios del cielo y dejar que las cosas empiecen a mejorar. Él va a poner orden en nuestras vidas, nos va a ayudar, no va a ser de la noche a la mañana, pero se va a desatar un proceso que tendrá felices términos. Bueno, muchas gracias, apóstol Alberto Parra. Ya el apóstol Ignacio había dejado su mensaje final anteriormente. Gracias por estar honrado de tenerles acá en Sabios, el podcast de la sabiduría, donde pues nos juntamos con sabios para ser más sabios. Este es el leitmotiv de Sabios, el podcast. Si quieres ser sabios, debes andar con sabios. Y realmente sé que nos acercamos hoy a la sabiduría gracias a la visión, gracias a las enseñanzas y a la sabiduría que Dios ha puesto en el apóstol Alberto Parra y el apóstol Ignacio y Aramendi. Gracias por estar. Gracias a todos y cada uno de quienes nos escuchan y quienes van dándole crecimiento a este podcast. Les invito a que comenten este podcast, que compartan este podcast de la sabiduría. Vamos a seguir generando mucho más contenido con invitados. Vamos a iniciar una serie muy prontito. Es una serie que
voy a anunciar, no sé cuándo la voy a iniciar porque estamos en preconversaciones con mi esposa para hablar de la sabiduría de las relaciones pues matrimoniales. Nosotros hasta ahora creo que hemos tenido un buen matrimonio y creo que de eso es gracias a la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros y que hemos recibido de parte de hombres y mujeres que nos han mentoreado en esa área. Y también vamos a estar con algunos otros invitados. Así que nos vemos en el próximo episodio de Sabios, el podcast, tu podcast de sabiduría. Hasta la próxima.